Siguiendo un poco lo que dice Héctor, es muy cierto sobre la resistencia nativa al invasor extranjero. Pero le quiero decir que esa rebeldía no ha desaparecido. Conozco varios grupos indigenistas que no descartan volver a los cánones del Tahuantinsuyo, pero hay un sentimiento nacional de ver cómo la podredumbre de nuestra sociedad actual, ¿no?, comparado con lo que fue el Tahuantinsuyo, añoran la... ¿No lo sabías? Mamá, ¿a dónde llevas esto? No estoy llevando nada. Estoy impidiendo que las cosas pasen. No había hambruna. Y entonces había una situación mejor que la que estamos viviendo ahora. Y es cierto que, como dice Héctor, pues los historiadores a veces no ayudan a esclarecer los hechos históricos. No hay un historiador que se ponga los pantalones y diga, así no es. Ustedes han visto en Fiestas Patrias cómo ponen a Túpac Amaru como precursor de la independencia de sus opresores. Él no estuvo por la independencia del virreinato. Él luchó contra sus opresores, no por la independencia de sus opresores. Pero nadie desmiente eso. Utilizan, como no tienen un héroe, cogen de los héroes nativos para presentarlo como que ellos fueron precursores de la independencia del virreinato. Entonces, el asunto es que los historiadores en su mayor parte son parte interesada porque descienden de los colonizadores y entonces tienen esa versión. No tenemos la versión de los nativos. Entonces toda la historia está parcializada con la visión de los cronistas, que jamás entendieron tampoco la ideología nativa, ni los giros idiomáticos. Como no hablaban el quechua, entonces lo interpretaban a su modo y no podían chocar con la corona porque la historia oficial tenía que ser favorable a la corona. De modo que ese sentimiento nacional está latente en nuestro país. Miren, cuando se gana la batalla de Ayacucho, mandan a un coronel a que avise a Lima que se ha ganado la batalla de Ayacucho. Bajando por los caminos de Puquio, los campesinos, los nativos lo capturan y lo masacraron. ¿Por qué? Porque el blanco para la raza nativa representaba el terror. Cada vez que llegaba un blanco a una comunidad, siempre tenían terror de todos los abusos que se cometía contra ellos y se llevaban a los hijos a las minas. Por eso, desde mucho antes, se hay que dar ese vocablo entre la raza nativa de señalarlo al misti como diferente del resto de la población. El misti es el blanco, es el abusivo. Entonces, hay pues un sentimiento que no puede dejarse de lado y hay que atender ese sentimiento nacional. Y para entender un poco sobre la independencia del virreinato, creo que hay que considerar 3 factores determinantes, ¿no? Porque esto sucedió
no en cualquier momento histórico. Se tuvo que haber creado las condiciones necesarias para que se produzca ese proceso de independización de las colonias sudamericanas. Uno de los factores fue el deterioro de las monarquías en Europa. Después de la Revolución Francesa, todas las monarquías comenzaron a ser cuestionadas por los ideales de los liberales, ¿no? Y en España la situación fue ya excesivamente crítica, porque además del deterioro de la monarquía, España estaba con guerra con Inglaterra y ya no tenía recursos para cubrir esa guerra. Inglaterra iba a entrar a España y a arrasar con todo. Ante esta situación, sin recursos, sin nada, buscó la alianza con Napoleón, que era el emperador de Francia. Y Napoleón le dijo, bueno, yo no puedo defender lo que es territorio ajeno. La única manera que los ingleses respeten y no ingresen a España es que el territorio sea francés. Y es así como el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII abdican de sus derechos reales, se quedan a vivir en Francia y las fuerzas napoleónicas invaden España y toman el territorio. Entonces, fíjense ustedes la situación caótica del Imperio Español en esos años, en esos momentos históricos. Es uno de los factores que gravitaron mucho en el proceso de independencia. El otro factor es el resentimiento de las colonias sudamericanas por todos los abusos, las marginaciones, las discriminaciones que tenían respecto de los españoles peninsulares. Los militares que estudiaban y se formaban en Europa no podían llegar a general, porque general estaba reservado solamente a los de origen peninsular, no a los españoles sudamericanos. Igual los cargos de oidor, los cargos de lo más alto de la justicia, de la administración, todos eran de exclusividad de los españoles. Incluso los hacendados criollos que querían sembrar caña, decían, no, un momentito, ¿por qué vas a sembrar caña? Está prohibido. ¿Por qué? Si tú siembras caña, no se va a vender el azúcar que traemos de España. Y así, entonces ni siquiera se podían sembrar uva. ¿Por qué? Porque había que reservar el negocio de los vinos procedentes de España. Entonces, todo ese resentimiento estaba acumulándose. Pero como se dijo en la anterior intervención, eran resentidos. Es decir, eran críticos del sistema monárquico, pero no estaban en contra. No estaban en contra con el rey, eran fieles al rey. Solamente querían que se arregle, que se solucione estas injusticias. Como ahora encontramos en la izquierda muchos que no están contra el sistema, son críticos del sistema, pero no están contra el sistema. Están de acuerdo con eliminar algunas injusticias, pero no con todas. Entonces, ese resentimiento, ¿no?, caló entre los militares algunos de los cuales participaron en la guerra española contra Francia. Y entonces encontraron la oportunidad para tomar las armas y lograr independizar los virreinatos. Carlos IV abdicó en 1808 y ya para 1809 a 1810 ya los militares estaban haciendo la revolución en Argentina, en Ecuador y otros lugares. Y otro
factor que ha influido en este suceso es el hecho de que la lucha por la independencia en el Perú no ha tenido un líder histórico que encabece un movimiento de esta naturaleza. Cuando San Martín llega al Perú, no encuentra a nadie combatiendo por la independencia. San Martín había recibido el apoyo del director general de las Provincias Unidas de Río de la Plata, ¿no?, que le apoyó para venir a la expedición libertadora, o como decían ellos, expedición liberatriz. Hay insistencia de O'Higgins de Chile que se comprometía a apoyar con todo a esta expedición liberatriz. Este acuerdo fue tomado en el año 1819 y es así como se contratan muchos mercenarios que dejaban su país por un buen sueldo para venir a combatir al Perú. Incluso el más grande líder de la Marina de Guerra de la Expedición Libertadora era un inglés, Lord Cochrane, que era un mercenario, no era patriota. Ninguno de ellos era patriota, estaban por la paga. De manera que cuando San Martín desembarca en Pisco, se encuentra con una situación pues que no había un apoyo a la misión que él traía. ¿Cómo era Lima en esos años? En esos años vivían unos 63,000 habitantes en Lima. De esa cantidad de habitantes, el 41% eran curas, eran sacerdotes. O sea, en las calles uno veía ahí religiosos por todos lados. El 20% de esa población eran empleados de la corona española. Y había pues una gran cantidad de esclavos. Indígenas había, pero poco. Y más estaba la aristocracia gozando de todos sus privilegios. Es más, San Martín le dice, la revolución no les va a quitar sus privilegios. Por favor, apoyen a la revolución. Pero entonces ustedes ven qué interés puede tener la aristocracia virreinal de esos años, ¿no?, por optar por la independencia. No tenían, estaban viviendo de lo más bien. A pesar de eso, nos comprometió San Martín y firmaron el acta de la independencia en el Cabildo Municipal. Pero años después, estos mismos que firmaron, como el conde de San Isidro, el marqués de San Juan del Lurigancho, todos esos titulados, huyeron a refugiarse en el castillo del Callao, porque se habían puesto de acuerdo con los realistas para traicionar el movimiento de la independencia del Perú. Y así murieron muchos condes refugiados en el castillo del Callao. Pero entonces, de todos esto, en esa situación, pongámonos a pensar, ya, se declara la independencia, ya. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué república vamos a hacer? ¿O seguimos con la monarquía? Otro decía, sí, monarquía. Otro, no, república. Y los que nunca habían luchado por la independencia, ni se habían pronunciado jamás, aparecen como los ideólogos de la formación de la nueva república. A tal punto que en la Asamblea Constituyente, para determinar la primera constitución del Estado, la mayoría eran abogados y sacerdotes. Entonces,
qué interés, no eran pues, no tenían esa mística, esos ideales necesarios para una corriente de lucha por la independencia. Al contrario, la aristocracia saboteó la gestión de San Martín. Tan es así, ¿no?, que San Martín y Monteagudo tuvieron que reprimir a los contrarrevolucionarios. Pero al reprimir a los contrarrevolucionarios, chocaba con los criollos que eran nietos y eran hijos de los españoles. Entonces, lo reprimían, lo deportaban, les quitaban sus propiedades y entonces creó un resentimiento contra San Martín. Al año siguiente ya hablaban peste y media de San Martín. Decían que era un dictador, que era un tirano, que quería coronarse rey. Fue acusado así San Martín. San Martín realmente en esta situación, pónganse ustedes a pensar, ¿no?, todo el sacrificio que había hecho para que lo traten de esa manera. Y claro, habló con Bolívar, ¿no?, y San Martín tampoco no estaba en condiciones de continuar la guerra, estaba muy tuberculoso, ya vomitaba sangre. Pero él se fue resentido porque le habían hecho acusaciones totalmente falsas. Cuando llega Bolívar, Bolívar toma el lenguaje ese y también todos los líderes de esa época comienzan a hablar del tirano, de la tiranía. ¿Qué tiranía? San Martín. No había otro que pudieran echarle la culpa. Entonces, hay pues estos factores, ¿no?, que determinaron una situación caótica. ¿Cómo emprender un nuevo país? ¿Con qué modelo seguir? ¿No? ¿Con qué filosofía? ¿Cómo organizamos la república? Entonces, muchos discursos a favor y en contra de la monarquía o de la república libre, pero era un pandemonio. Y entonces no hubo estabilidad. No es como Fidel Castro, que encabezó la Revolución Cubana y consolidó todo sin que haya perturbaciones. En este caso no, todo era un caos, no había un caudillo, un líder que encabezara el movimiento de la independización del Perú. Y entonces los aristócratas, los liberales enfrentados, no sabían ponerse de acuerdo sobre qué sistema seguir para la nueva república. Y luego las ambiciones militares, que durante mucho tiempo ya han prevalecido, ya hasta mediados del siglo. Y tuvo que pasar todo un proceso para que uno de los hacendados como José Pardo... Cuando entra una llamada se anula, ¿no? A veces no entra ninguna llamada. Una cultura diferente de organizar los partidos políticos El audio. en base a una democracia representativa. Conectar audio, dice chat 4. Eso fue su bandera. Pero eso marca el inicio de la oligarquía terrateniente que dominó durante muchos años el desarrollo de la república. Te dije que pues, son condicionantes, ¿no?, que nos dicen mucho sobre las peripecias, sobre las dificultades que se ha tenido en la formación de nuestra república. Pero ahora mismo, porque no se ha resuelto eso, con Velasco por lo menos había un objetivo, había un proyecto social, un proyecto de democracia, todo estaba definido.
Pero vaya, pregúntale a Vizcarra hacia dónde va. Y tenemos 1,5 millones de empleados públicos que trabajan sin saber para qué trabajan. Que no tenemos proyectos de desarrollo. Hay papeles, podemos llevar varios cuartos de rescate, llenar de papeles de planes y proyectos, pero todo es papel. Nada de eso se ha cumplido, ¿no? Y todo permanece en esta situación. Entonces tenemos acá 2 retos. El reto histórico de recuperar la historia verdadera del Perú. Ojalá entre los historiadores apareciera alguien que diga, así no es. La historia real es esta. El otro reto es ¿y hasta cuándo vamos a estar en la incertidumbre de no saber a dónde vamos? ¿Qué país queremos? Por lo que valga la pena luchar, esforzarme, pasarme hasta la madrugada, o como sea, porque sé que el camino hacia dónde voy. Pero en estos momentos nadie sabe a dónde vamos. Ahí me quedo por lo pronto.